¿Cuál es la situación hasta este momento, lamentando obviamente este suceso de esos misioneros que perdieron la vida? Incluso Donald Trump se refirió en la red social Truth a la situación. En otras ocasiones se han producido situaciones similares. Se van a hacer reclamos de por qué el gobierno del presidente Biden no ha sido suficientemente proactivo. Pero la pregunta que muchos se hacen, ¿qué busca Kenia? Hay una recompensa en Haití, hay un atractivo. El presidente Abinader ha sido abordado en la semanal. ¿Cómo estaría ayudando al país? ¿Y qué facilitaría para que esa misión de Kenia tenga éxito? Sí. Amigos, bienvenidos a esta entrega con un invitado estelar, Juan Miguel Castillo Pantaleón, conocedor a fondo de la situación de la República Dominicana y el convulso Haití. Hay situaciones lamentables y la posible misión de Kenia que se encabeza a llegar a territorio haitiano y lamentamos la muerte de misioneros estadounidenses, lo cual pudiera perjudicar mucho más la situación para esas bandas criminales que aterrorizan a Haití. Bienvenido, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Honradísimo, José, de que me invites a tu programa y que hablemos de este tema que nos interesa a todos los dominicanos. Claro que sí. ¿Cuál es la situación hasta este momento, lamentando obviamente este suceso de esos misioneros que perdieron la vida? Sí, la noticia última que ha circulado este viernes revela pues un hecho de sangre horrendo en una misión en la que ciudadanos norteamericanos, una de ellas hija de un congresista norteamericano, su esposo, y por el apellido parece que fue pariente también del esposo, fueron asesinados cuando una pandilla ingresa en un orfanato que esta misión cristiana pues tiene en territorio haitiano, a pesar de que la embajada norteamericana le había advertido a todos los ciudadanos norteamericanos que abandonaran Haití por no estar seguras sus vidas y su integridad. Pues esta gente muy entregada por amor al prójimo y más a los más desvalidos que son los niños, pues permanecieron en territorio haitiano y ya vemos lo que ha ocurrido. En otras ocasiones se han producido situaciones similares. Recordemos que hace un par de años, 17 misioneros norteamericanos, entre los cuales había incluso algunos niños de meses, fueron también secuestrados por una pandilla que exigía por ellos un rescate muy cuantioso. Nunca se dieron muchos detalles acerca de la identidad de estos misioneros, ni de cuánto fue el rescate. La versión de que ellos lograron, entre comillas, escapar resultó poco creíble, pero se suma este lamentable hecho que tiene incluso ya circulando las fotografías de esta pareja de gente joven, una cosa muy, muy penosa. Y obviamente la familia de estas víctimas tiene que estar destrozada. Destrozada. Claro. Incluso Donald Trump se refirió en la red social Truth a la situación, indicando que es muy lamentable y también que debe haber una respuesta para las personas. Y en vísperas del despliegue de este contingente militar, policial, que va a encabezar Kenia, pues esto evidentemente va a ser un catalizador que movilizará la maquinaria política y estatal norteamericana, porque se van a hacer reclamos de por qué el gobierno del presidente Biden no ha sido suficientemente proactivo, y obviamente la asistencia prometida es altamente probable que pues se agilice. En esta misma semana también pasaron algunas cosas interesantes. El presidente William Ruto estuvo de visita, es el presidente de Kenia, fue atencionado y agasajado por el presidente Biden y su esposa muy fastuosamente. Sin embargo, cuando uno contrasta los niveles de, vamos a decir, de celebración con lo que realmente el gobierno norteamericano hasta el momento ha aportado al fondo de fideicomiso y la ayuda material, pues hay un contraste, porque se habla mucho y se celebra mucho, pero en la práctica, al final del día, se necesitan recursos. En esta misma semana también
Estamos hablando de unos 600 millones de dólares. Así era, sí, eso es lo que Kenia decía que iba a costarle aproximadamente una intervención de 1 o 2 años en terreno. El equipamiento evidentemente insuficiente. A final de la semana pasada, los cables de prensa haitianos señalaban que habían sido enviados algunos equipamientos, principalmente unos vehículos blindados. Salieron en algunos medios haitianos las fotografías. Son vehículos de todoterreno tipo Homer, eso le llaman estos vehículos que utiliza el ejército para transporte de personal, y que se le puede también modificar y agregarle algún armamento. Salió también otra información acerca de que el Consejo de Transición Presidencial, que está compuesto por 7 miembros, finalmente se habían puesto de acuerdo en cuanto a los protocolos con los cuales el uso de la fuerza va a ser manejado por este contingente. Salió en uno de los medios incluso este decálogo de restricciones. En otro medio también salió que el armamento ofensivo con el que esta tropa va a patrullar y asistir a la policía haitiana son apenas fusiles de estos AK-47. Ese popular que hizo Osama Bin Laden. Sí, correcto, que es un fusil de asalto. La K viene por Kalashnikov, el nombre del diseñador ruso, que fue el arma de reglamento por las tropas rusas durante muchísimos años, y que utilizan, es un arma que evidentemente es de uso muy práctico, que se traba poco y bueno, muchos ejércitos del mundo lo utilizan. Pero que cuando uno ve el nivel y calidad y avance y sofisticación del armamento que utilizan las pandillas, porque lo exhiben, las pandillas haitianas, uno se pregunta si sería suficiente con este armamento. Claro. Lo otro es también que el Consejo de Transición Presidencial hasta hoy viernes no había todavía designado un primer ministro. Es decir, tienen varias semanas. Dio mucho trabajo para que se pusieran de acuerdo para entre los 7 elegir uno que los presidiera. Todos ahora firman como presidente. Mira que. Y no se terminan de poner de acuerdo. Dicen que hay 68 propuestos. Y obviamente eso plantea vamos a decir, una inoperatividad gubernamental, porque no hay suficiente, vamos a decir, unidad en ese Consejo de Transición. No se percibe eso, como para echar a andar las cosas. Se aprobó se presentó al Congreso norteamericano también por 2 congresistas de origen haitiano, norteamericanas, y habrá que ver qué suerte va a correr esa iniciativa. Una propuesta de financiamiento de asistencia económica para el Estado haitiano por $55 mil millones en los siguientes 10 años. Wow. Eso, sin embargo, es una propuesta de 2 congresistas apenas que representan un caucus y tiene muchas vinculaciones con el caucus negro. Pero realmente es como que un diputado presente. Pero ¿por qué no se hace un descuento al dinero que se le da a Ucrania? Por ejemplo, cada vez que se le dé 200, 300 millones a Ucrania, vamos a darle un 5% a Haití. Sí, bueno. Y se le deja en el fondo ahí a Haití. Sí, pero bueno, eso es todo lo que ha estado pasando y es lo que uno puede ver repasando la actualidad noticiosa reciente, que nosotros los dominicanos no estábamos muy atentos porque estábamos inmersos en las elecciones y en todo lo que tiene que ver con ellas. Pero esto es importante darnos cuenta de lo que está pasando. Todos los días salen noticias en los medios haitianos que República Dominicana no recoge porque son ya sucesos cotidianos allá, en donde las pandillas tienen desde hace más de 1 mes y medio demoliendo, para ser claros, todas las instalaciones de las comisarías de policía y todas las instalaciones penitenciarias. Por ejemplo, la banda de los 400 Marozó, que preside un sujeto que es su madre dominicana, por cierto, que es William Joseph, alias la Mosanju, algo así como la muerte sin fecha. Es dominicana, sí. Y él tiene la doble condición de ciudadanía norteamericana. Este sujeto, pues en sus redes sociales de TikTok, porque ellos se filman para colmo haciendo las cosas, mostraba una retroexcavadora derribando las paredes y el techo de la comisaría de Croix de Bouquet, que es el área donde esa pandilla controla. La pandilla de Krasevary, que es la que encabeza uno que le dicen Vitellom o Vitellom inocente, algo así como Vitelio el hombre inocente, esa más no sería la traducción al castellano.
Este sujeto, por ejemplo, pues también estaba destruyendo otras instalaciones, otras comisarías. Se han destruido más de media docena de comisarías en la última semana. Semana y media. Eso es lo que está pasando ahí. Claro, entonces, ¿por qué? Porque este Vitel, incluso CNN, y lo pueden buscar en el internet, CNN le hizo una entrevista. Le hizo una entrevista, sí, y tú la puedes ver, la entrevista en CNN en español. Este señor paseándose por una villa ultra lujosa, evidentemente arrebatada a alguna persona acaudalada por el tipo de mobiliario que se ve y la piscina, y él rodeado de todos estos pandilleros, de todos maleantes. El New York Times le hizo una entrevista a otro que también encabeza otra banda. Eso está en el internet, señores. Y eso hay que verlo para creerlo. Otro que se llama apellido Johnson, André Johnson, sí, alias Iso o Isolán. Ese es el que encabeza otra pandilla que se llama Saxecon, que es algo así como decir 5 segundos. Y este también, una villa lujosísima. Este es rapero y sube videos musicales y todo. Controla uno de los puertos que anteriormente se utilizaba para descargar harina. Lo controla y entonces por ahí es donde se embarcan y desembarcan armas. Y él es una ficha importante porque él es quien recibe las armas que le vende a las demás pandillas. Pero mira, bien organizado. Sí, no, ya... cada uno se encarga de un rubro. Sí, Dimitri Gerard, este oficial que era el jefe de la seguridad presidencial en el Palacio Presidencial haitiano, y que es quien abre las puertas a los mercenarios colombianos que actuaron como sicarios en el magnicidio. Dimitri Gerard estaba preso, fue de los presos que fueron liberados con aquel asalto que hicieron a la penitenciaría más importante de Haití, en un ataque combinado en el que la pandilla 5 segundos, la pandilla del G9 Enfamille et Alliés, que es la más conocida aquí porque la encabeza el señor Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que se ha aliado con otro que es jefe también de otra pandilla muy poderosa, que le dicen T. Gabriel, la del T. Gabriel se llama GPEP, y se han fusionado en una especie como de confederación. T. Gabriel y el otro se llama Vivre Ensemble, algo así como vivir juntos. Eso hicieron un ataque coordinado junto con la pandilla Krasevary y fueron los que hicieron un ataque coordinado a las penitenciarías, porque la cuestión era también liberar una parte importante de estos delincuentes que eran miembros de pandillas y habían sido atrapados. Pero entre aquellos que fueron liberados con ese asalto está Dimitri Gerard, que tiene experiencia militar. Y entonces el New York Times revela que Dimitri Gerard se ha integrado a nivel dirigencial a la pandilla de 5 segundos. Y con el entrenamiento militar que él tiene, ya él ha convertido a la pandilla de 5 segundos, no en una simple pandilla, prácticamente en una milicia, en una unidad militar a la que ha entrenado. Entonces, todo esto uno lo ve en los distintos medios. Estoy señalando las fuentes de donde sale esta información. Es información pública, se puede verificar y buscar en el internet. Pero obviamente el dato yo lo comento y lo pongo aquí en esta conversación. Porque obviamente eso perfila un escenario. Claro, ¿no? Cuando llegue Kenia se va a encontrar con eso. Si meten preso a un pandillero, ¿dónde lo van a guardar? No hay cárcel, las han destruido. ¿Dónde van ellos a operar? Las comisarías las han destruido. La ciudad está en escombros. Hay un reportaje que sale en el día de hoy, en el cual una persona, un periodista, se le dañó su carro y tuvo que utilizar el transporte público. Y él cuenta todo lo que pasó movilizándose en transporte público por una carretera que es de las más azotadas por las pandillas. Y él relata cómo cada 2 o 3 cuadras todos los pasajeros de ese vehículo de transporte público que estaba semivacío, un pequeño autobús, eran expoliados en un peaje por distintas pandillas, porque cada sector tiene su pandilla, pero también extorsionados por agentes de la Policía Nacional Haitiana. Y el tipo, o sea, el periodista cuenta todo eso y uno lo ve y dice, pero eso es el camino del infierno. Señores, esa es la realidad cotidiana en Haití, y a eso es que se va a enfrentar el contingente militar
keniano y los demás soldados que le acompañan. Pero la pregunta que muchos se hacen, ¿qué busca Kenia? Hay una recompensa en Haití, hay un atractivo, además de esos 600 millones que se le ha prometido. ¿Qué busca Kenia en Haití? Son salvadores, han experimentado también misiones similares en otros países de África, pero ¿qué persigue? Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve. Mira, hay una cuestión que no se puede dejar fuera. Independientemente de que ya Kenia ha asumido cierto liderazgo en la intervención de la mano o en mancuernas con organismos multilaterales para pacificar lugares en conflicto, principalmente con conflictos étnicos, tribales en África. Kenia está señalada como la meca del transporte de drogas hacia Europa. Sí, Mombasa es el gran centro de distribución de drogas hacia Europa. Y eso obviamente no es que uno sea mal pensado, pero pone a cualquiera a pensar. Porque no sería la primera vez que un escenario de conflictos militares o de inestabilidad política es utilizado como telón de fondo para la industria del narcotráfico. No sería la primera vez. El tráfico de drogas desde la época de la guerra del opio, en la que Gran Bretaña como imperio participó para el control del Asia, China, porque el mercado del opio, de los opiáceos, pues movía mucho dinero. Pasó en Vietnam, cuando gran parte de la droga del opio que subía de Laos, pues llegaba a las costas americanas, a veces en los sarcófagos, en la caja de muertos, donde llevaban a los cadáveres de los soldados norteamericanos caídos en la guerra de Vietnam. Es decir, el ejército norteamericano, la milicia norteamericana formal, envilecida en el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos. Eso lo vimos también incluso en el ambiente regional con los conflictos del Irán-Contras. Cuando el gobierno norteamericano montó la CIA un operativo para poder financiar una aventura contrarrevolucionaria contra Nicaragua, la revolución sandinista. Y también enlazado con el conflicto iraní, en la que se triangulaban recursos, muchos de los cuales pues se pagaban en especie con cocaína colombiana, que terminó siendo bombardeada por aviones en todos los estados sureños de los Estados Unidos, dirigidos estos carteles por los hermanos Rodríguez Orejuela. Eso ha ido al cine. Y el coronel Oliver North, aquel oficial de la CIA, que dio unos testimonios que todos recordamos, hace muchos años de eso, al mismo tiempo que el gobierno del presidente Reagan tenía a su esposa dirigiendo aquella campaña de "Di no a las drogas". La droga que su propio gobierno patrocinaba su tráfico como parte de una estrategia política. Sí, mucho cinismo, pero ¿dónde fueron a parar esas drogas? Pues a los barrios más humildes de la población negra. Y esa gran epidemia de consumo de narcóticos explotó en esa década de los 80. Es decir, yo no estoy diciendo nada que no haya sido documentado, de manera que todos estos referentes uno los pone sobre la mesa también para saber que no tendría nada de extraño, ni puede ser descartado, que extraño interés de esta nación africana, que no tiene nada en común con Haití, que ni siquiera fue colonizada o dominada por Francia, porque hay una parte de las naciones africanas que fueron colonias francesas, sí, pero ellos fueron por los británicos, entonces sí, ni siquiera hablan francés. No tiene ninguna conexión. No hay conexión, salvo el color de la piel, pero no más. Sí. Y esta muerte de estos misioneros puede que agrave la situación, porque incluso había un comunicado, déjame hacer la referencia por aquí, donde ya Estados Unidos estaba pidiendo que se agilizara esa misión a raíz de lo acontecido. Sí, lo que ocurre es que para la movilización de suficiente contingente, estamos hablando de miles de hombres, sí, la logística es compleja. Recordemos que el aeropuerto Toussaint Louverture estuvo tomado por las milicias. Las aeronaves eran alcanzadas por los disparos de los pandilleros
y por eso prácticamente había un bloqueo aéreo hacia Haití. Desde República Dominicana, por ejemplo, están prohibidos los vuelos hacia Haití, Sí. porque no se puede garantizar la seguridad ni de las aeronaves, ni de la tripulación, ni mucho menos de pasajeros. Entonces, en el fin de semana pasado es cuando apenas una línea aérea norteamericana que hace vuelos desde la Florida empezó a operar. Pero eso no tiene 2 semanas, tiene 1 semana apenas. Y ahora hay una segunda línea también que hace vuelos desde la Florida. Es en uno de esos vuelos en donde este personal de avanzada pues aterrizó y cuando fragmentadamente ves y juntas la información, evidentemente el levantamiento de información, la observación en el terreno, se dio cuenta que no hay todavía las condiciones, porque tú necesitas tener dónde alojar esa tropa, asegurar su habituallamiento. Totalmente. Es un tema también de transporte, es un tema de armamento, de municiones y recursos suficientes. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de ir a un territorio que es salvaje, sí, con pandillas muy bien armadas, que ya han avisado que van a oponer resistencia. Sí, y eso es parte de. El comunicado indica, Estados Unidos pidió este viernes el rápido despliegue en Haití de la Fuerza Internacional liderada por Kenia, luego del asesinato de 3 misioneros, entre ellos una pareja de estadounidenses, en un ataque de pandillas criminales. La situación de seguridad de Haití no puede esperar, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, al destacar que el presidente estadounidense Joe Biden aseguró a su homólogo de Kenia su apoyo para el despliegue urgente de esta fuerza internacional en la nación caribeña. El detalle es que cuando ocurra el despliegue de esta tropa, va a confrontar con las dificultades naturales de operar en un territorio hostil, pero también muy irregular. Es decir, es una guerra urbana irregular. Haití es un país en donde en los centros urbanos son muy hacinados, con callejuelas, no hay energía, no hay alumbrado. Hay un tema de comunicación, un tema idiomático de muchísima dificultad. Y tú tienes combatientes que no se diferencian en nada, por lo menos en vestimenta y en la apariencia, al resto de la población, porque son precisamente pandilleros. ¿Comprendes? Entonces, cuando tú ves los 10 apartados en las que las reglas de combate que ya han sido hechas públicas han sido fijadas, pues estos soldados están supuestos a actuar reactivamente. Si solamente ante un ataque en el que esté en riesgo su vida o su integridad, la de ellos o la de otras personas que pueden actuar. Solamente así. Eso es lo que dice el librito. Claro, en el hecho ya es otra cosa. Pero en la práctica te das cuenta de que eso va a ser difícil. Habrá que matar a mucha gente y morirán algunos soldados. Cada soldado muerto significará para el presidente Ruto en su país un costo político. Por ejemplo, en el viaje que ha hecho el presidente Ruto con su esposa y una comitiva, fletaron un avión de mediano tamaño. El viaje costó $30 millones. Algunos medios de comunicación kenianos señalan, porque allá hay prensa también, claro, y hay políticos de oposición, se le estaba reclamando al presidente Ruto el despilfarro de los recursos kenianos en un viaje a Washington con una comitiva tan larga alquilando un avión. Totalmente, eso era algo representativo y punto. No había necesidad. Otra organización política de nuevo acudió a las instancias judiciales kenianas también de nuevo para tratar de suspender el envío de estas tropas. Pero eso uno lo ve como una nota de los cables internacionales que se reseñan en algunos medios. Pero, José, estemos claros que eso evidentemente que lleva todo el impulso del imperio. Totalmente. Y las complacencias de un gobernante que le interesa convertirse en la punta de lanza de estos intereses imperiales en el África y jugar un rol aquí en la región. Bueno, ya se le está prometiendo el apoyo de la OTAN y que va a tener justamente ese acompañamiento en sí, Kenia. Pero cuando para algunos trabajos que requiere Estados Unidos. Pero si tiene el postre al lado de que también puede redituarse otras cosas non santas, sabiendo que Haití
es un punto de narcotráfico importante por su cercanía con las costas sudamericanas, en una isla en la que, atención, por su posición geográfica y por las enormes facilidades de transporte de mercaderías y pasajeros de la república vecina, que es República Dominicana, pues eso puede generar las expectativas de que puede utilizarse la isla como un puente para el transporte de narcóticos a Europa. Es decir, eso es razonable. Uno no afirma que eso es así. Sencillamente pareciera que eso encajaría en esa hipótesis. Claro, porque por algún lado tiene que cuadrar. Si no ha recibido los 600 millones de dólares y ya se embarca en traer esos oficiales. Y en Haití no hay nada que expoliar. Es decir, no hay nada de qué hacer rapiña. Porque tú dijeras, bueno, es un país que tiene mucha riqueza, pero hombre, es un país... Dicen que hay oro. Sí, pero el oro está enterrado. La inversión de capital para explotar la minería a esa escala y que resulte rentable es billonaria. Totalmente. Entonces, esos números no dan. Sí. Por oro no es. No, o por recursos materiales, ahí no hay petróleo que expoliar. No hay de dónde hacer rapiña. No es una guerra de despojo, no es una conquista de algo de riqueza. No la hay. Haití es un sumidero. Entonces, ¿cuál es el negocio? Sí. Toda guerra es un negocio. ¿El negocio ahí cuál es? Se habla de la República Dominicana. El presidente Abinader ha sido abordado en la semanal por periodistas nacionales e internacionales de cómo estaría ayudando al país y qué facilitaría para que esa misión de Kenia tenga éxito. Sí. Y el presidente ha dicho que obviamente los militares dominicanos van a estar custodiando la frontera, pero que no habrá participación militar. Y hace muy bien el presidente. En temas de logística, que quizás con asuntos de hospital, en caso de que se requiera, la República Dominicana puede facilitar. Claro, también fue entrevistado por la cadena Al Jazeera hace unos días el canciller, que dio una entrevista estupenda. Sí. No, sí. Tienes que buscarla. Estupenda. A ver, que yo soy un gran crítico de las cosas claro que entiendo en donde el canciller no se maneja mal. Pero esta vez no me queda más que felicitarlo. Muy buena entrevista, con mucha ecuanimidad. La entrevistadora fue muy pugnaz. Las preguntas siempre trataban de colocar al canciller dominicano, a la República Dominicana, como una nación racista, xenófoba, indiferente al sufrimiento del pueblo haitiano, a todo aquello que es una tragedia humanitaria, pero de la manera más correcta, mostrando un dominio del idioma y del idioma inglés y la articulación de sus explicaciones, estupendo. Pues rechaza de la manera más tajante, eso es una cosa que a uno le da tranquilidad, que la posibilidad de que República Dominicana sea utilizada ni como base de operaciones, ni para acoger tampoco refugiados. Fue muy enfático. Haciendo lo mismo que había hecho el presidente cuando fue entrevistado por la cadena inglesa BBC. Eso da mucha tranquilidad. Que tienen una campaña muy fuerte en contra de la República Dominicana, sí, y han intensificado. E incluso la cadena de noticias francesa, AFP, cuando estaba dando cobertura a las elecciones de la República Dominicana, hacía énfasis en necesario en Haití para titular todo lo que está aconteciendo en materia electoral de la República Dominicana. Claro, en relación con Haití, con el tinte racista. Claro, entonces yo entiendo que las cadenas internacionales, atención a aquellos periodistas jóvenes que están siendo utilizados, claro, que adoctrinaron en los Estados Unidos para estos fines, vengan y conozcan la realidad de la República Dominicana para que cuente la historia también desde aquí, para que vean cuál es el trato que se le da a los extranjeros. Entonces quieren retorcerlo absolutamente todo y parece que le dan un guión de los cuáles son los componentes o la punchline, como le dicen en inglés, de lo que tiene que tener la noticia y lo que no debe faltar en esa redacción. Sí, en algunos de esos medios incluso estos reportajes sobre las elecciones dominicanas, pues estamos hablando de reportajes que vienen desde hace varias semanas, eso viene en ablandamiento, sí, en debilitamiento de la República Dominicana desde hace varias semanas, desde antes de las elecciones. Siempre en el telón de fondo, pues incluso poniendo que la República Dominicana prácticamente depende de Haití, que depende de la mano de obra haitiana.
que es su segundo socio comercial, que el intercambio comercial. Son una cantidad de cosas que en el fondo son distorsiones. Hay sesgos ahí porque si usted, los números están. ¿Qué le cuesta a la República Dominicana en el impacto, por ejemplo, de los servicios sociales, salud y educación, en la situación haitiana? Y coloque en el otro platillo de la balanza las ventajas del intercambio comercial. Sí. Ese es un negocio muy malo. O sea, nosotros podemos, porque ¿qué compra Haití? Claro. ¿Qué compra Haití? Dice, bueno, es que Haití compra la puntilla, por ejemplo, para poner el caso del arroz. La puntilla es el grano de arroz que se parte, Sí. que el dominicano no lo come. Sí. Pero eso que es un desecho, como es muy barato, pues la población con poquísima capacidad adquisitiva termina comprándolo. Entonces, sí, pero Haití compra lo que nosotros no consumimos. Hombre, ¿qué negocio es ese cuando tú tienes que pagar la factura de los servicios de salud de una población que en su país no tiene servicio de salud? Totalmente. Que es muy demandante. Por ejemplo, como no tienen cuidado pre y postnatal, la parturienta haitiana consume varias veces más recursos económicos que la parturienta dominicana. Y lo peor es que vino una joven de apellido Aquino aquí a este espacio a contar la historia, la travesía suya para dar a luz en un hospital público. Así es. Y cómo a las dominicanas le exigen que lleven pintas de sangre, pintas que después tienen que pagar. Así es. Tienen que pagar y que a las extranjeras no se les exige, y también muchos servicios a los cuales le piden necesariamente y le obligan a presentar un seguro, claro, cuando a la extranjera no le dicen absolutamente. Pero además, lo que significa en cuanto a impacto en muchas otras áreas, por ejemplo, el desempleo o desplazamiento de la mano de obra local en áreas, en los puestos más humildes, por un dumping salarial, porque hay una sobreoferta de mano de obra que por su condición de provenir de un país con cero oportunidades, es capaz de aceptar estas condiciones de trabajo, pero atención, ahorrándole al empleador otros costos, como por ejemplo el tema de la seguridad social, que terminan pagando los mismos pobres que sí cotizan. Porque esa es la verdad. El sistema de salud termina recargado en el área subsidiada por el resto de los dominicanos que sí cotizan. Entonces, para colmo, desacreditado. Es que ellos hacen el trabajo que los dominicanos no quieren porque al dominicano no le gusta trabajar. Es decir, los desplazas de su puesto de trabajo, les tumbas el salario, pero además los desacreditas. Es que son vagos. Totalmente. Y entonces en estos medios, es que los dominicanos, a final de cuentas, si han crecido algo es por los haitianos, porque ese es el sustrato. Sí. Y por lo tanto, el presidente Abinader, que ha dicho que República Dominicana la solución a los problemas haitianos, no es más que un racista. Cuando tú le das el seguimiento que en el lado haitiano se le daba al proceso de elecciones dominicano, uno se da cuenta de que en Haití la noticia de la elección del presidente Abinader no es bien recibida. ¿Qué reseñaban? Que es un enemigo de Haití, se le pinta como un enemigo de Haití. Sí. Eso es bueno que se sepa. A ver, que por objetividad comento esto sin renunciar a mi condición de análisis crítico cuando entiendo que hay cosas que el gobierno no hace bien. Como las ha dicho en este mismo espacio. Como las he dicho en este mismo espacio. Entonces, bueno, el presidente Abinader se acaba de reelegir con un porcentaje que le garantiza el control de todos los poderes públicos. Los dominicanos debemos, por lo tanto, estar más atentos de la política que el gobierno dominicano va a llevar. Hasta ahora, la posición discursiva es apropiada. No todas las ejecutorias gubernamentales van en la misma dirección de ese discurso. Hay descuidos. Usted va a los hospitales públicos y los encuentra llenos de parturientas. Evidentemente, el control fronterizo sigue siendo vulnerable y vulnerado, y la velocidad a la que la verja inteligente está siendo construida no ha sido lo suficientemente veloz como para haber avanzado tanto como para dormir todos un poco más tranquilos. Eso es lo que ¿Tú sabes que eso de las parturientas, yo lo conversé con el jefe del ejército,
Carlos Onofre Fernández, y le decía, pero ¿qué vamos a hacer con las parturientas? Y él me decía, yo te voy a enseñar los reportes internos de la cantidad de parturientas que nosotros estamos deteniendo, pero él dice, ha disminuido. Lo que ocurre es que ya llegó una cantidad importante a la República Dominicana y esas son las que están dando a luz, pero nosotros tenemos operativos intensos para retener las embarazadas. Y en sentido general, todo ilegal. Lo que ocurre es que una vez están en la República Dominicana, es decir, una vez ingresan al territorio dominicano, hay una situación. Si tú arrestas una parturienta, entonces viene todo el tema humanitario. Claro. Lo que hay es que evitar que ingresen al territorio. El problema es que si tú confías que solamente en las partes donde no hay una barrera física, en la custodia, Claro. el tráfico de personas, Se da. como cualquier otro tráfico, resulta tan atractivo que envilece a quienes son los vigilantes. O sea, Claro. y eso pasa en todas partes. El tráfico humano es algo que ocurre en todas partes del mundo. Y otra táctica que estaban utilizando era en algunas zonas donde ya está el sistema 911, era hacer que se acercaran mucho más las ambulancias para entonces ya indicar que tenían la emergencia y que necesariamente tenían que darle la atención. Sí, pero como quiera, es una situación muy... Y es lógico que eso sea así. O sea, no es que uno diga, porque lo dice este oficial, Claro. hay que creerlo. Claro. No, resulta razonable que sea así, porque es que Haití llegó a un punto ya de colapso absoluto. En Haití no queda nada funcionando. Y son 10 millones y pico de habitantes. ¿Qué van a hacer? Servicios. ¿Qué van a hacer? Vamos a suponer, cualquiera de nosotros, si fuésemos haitianos y tuviésemos nuestra compañera o nuestra hermana o nuestra madre a punto de alumbrar un niño y no hay hospital, usted mueve cielo y tierra para garantizar la vida de este pariente, de esta mujer, y la del niño o niña Totalmente. que va a venir al mundo. Entonces, en la desesperación por la supervivencia, toda ley migratoria pasa, el respeto a ella, para el migrante, a un segundo plano. Sí. En el Cibao dice un refrán, el que no puede apiarse, se jondea. Se hundea. Claro, es la desesperación. Entonces, eso hay que entenderlo, porque ellos, ¿qué van a hacer? Dicen, no, que no vengan, están violando la ley. Sí, es verdad, pero ¿qué van a hacer? Es lo único que le queda. Es lo único Porque que el queda. Estado haitiano colapsó. No hay Estado. Sí. Entonces vemos cómo países sí desarrollados, que tienen mucho más recursos, empiezan a proteger mucho más sus áreas. Turcas y Caicos crea su propio cerco, Bahamas tiene un cerco, Jamaica tiene su cerco. tiene su cerco, o sea, todos ellos están Sí, protegidos. Todos. La Guardia El Costera único malo es la norteamericana. República Dominicana. Bueno, claro, porque también vamos a echar manos de otra frase con mucha sabiduría. Para que la muerte vaya a tu casa. Bueno, que llegue al vecino. Para que vengan los migrantes a mi casa, bueno, que se crucen al lado. Sí. Es decir, eso es horrible, sí. pero es así. Sí. Por eso nosotros los dominicanos tenemos que entender ciertas cosas. Que vamos a tener que lidiar con ellas porque no hay solución. La única solución es aquella que no dependa incluso de nuestra propia voluntad. Porque, a ver, yo creo ser una persona con mis convicciones muy claras. Pero si yo veo una persona extranjera pariendo en la calle, voy caminando por la acera y veo una mujer, obviamente haitiana, pariendo en la calle. Mira, si yo sigo para mi casa como si no estuviera viendo nada, no voy a poder dormir ni esta noche ni la semana que viene. Haría lo posible por asistirla. Por ayudarla. Sí, porque son condiciones ya, una condición especial que no es ajena al carácter humano. Claro, entonces nosotros los dominicanos tenemos que estar claros en la situación y el gobierno tenemos que exigirle, por lo tanto, que coloque las políticas de control migratoria más prioritarias entre las primeras que les va a dar continuidad ahora con su reelección. Ese muro tienen que terminarlo. ¿Cómo es posible que en 3 años solamente se hayan avanzado estos kilómetros?
Sí, ese muro debe avanzar. Así, ha ido a una velocidad muy lenta. Debe avanzar y debe tener la inteligencia que se dijo que iba a estar en los anuncios que se hizo ahora, la propaganda de reelección, que colocaban un dron. Bueno, pues entonces eso debe ser utilizado. Y la República Dominicana también debe tener drones para protegerse, no únicamente de observación. Y ahí el presidente tiene que también hacer su papel de conseguir lo necesario para proteger, porque ya sabemos que en Haití hay drones que están siendo utilizados con fines descabellados. Con otro propósito. Claro, bueno, en el ataque a las penitenciarías. Claro, entonces nosotros también tenemos que tener de última generación. De observancia, tenemos que tener de protección. Sí. Y tenemos también que pensar que si estas tropas kenianas se despliegan y va a haber combates, por una dinámica bélica, obviamente gran parte de estos pandilleros van a tratar de ocultarse donde puedan. Sí. Si la fuerza es efectiva y tiene capacidad letal, pues no se van a dejar fusilar y no van a querer ser atrapados. ¿Para dónde van a coger? Para la frontera dominicana, y que es bien porosa, y hay zonas donde se sabe que hay lugares bien vulnerables que pueden esconderse. Entonces, por lo tanto, también las fuerzas militares dominicanas que custodian la frontera, hay que brindarle mayores condiciones porque ya estos no son simples migrantes, ya van a ser pandilleros. Pandilleros, que tiene que haber una vigilancia total para evitar ese tipo de cosas. Entonces, ahora que tenemos la tecnología, tenemos que aprovecharla. Todos esos numeritos son preocupantes. Ahora tenemos que aprovecharla. Sí. Entonces, finalmente, las expectativas, ¿usted cree que puede ser exitosa la misión de Kenia? Depende de la cantidad de facilidades materiales, de las condiciones materiales con las que se desempeñe. O sea, es una cuestión de recursos. Si no tiene las condiciones materiales, no podrá llegar toda la tropa junta. Si la tropa es insuficiente, va a estar superada por los pandilleros. Si no tiene suficiente capacidad de fuego, no va a poder responder a los ataques de los pandilleros. Si no fluyen los recursos, el avituallamiento de ellos, no solamente en la alimentación, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con combustible, tiene que ver con arsenal. Es decir, son demasiadas cosas que se necesitan para que una campaña militar sea exitosa. Si tú traes un militar aquí, duraría horas explicándote lo complejo que es eso. Uno sencillamente lo ve por encima y bueno, pues uno se hace de una idea. Pero a simple observación, eso funcionará medianamente. Digo medianamente porque las dificultades son demasiadas. Claro. Dependiendo de la velocidad a la que los recursos fluyan. Y el apoyo, sí, ese apoyo logístico que ha prometido el presidente de los Estados Unidos, que deberá cumplirlo y que ahora con esta situación, con estas muertes lamentables, se le ejerce más presión política a él para que tome entonces esta prioridad. Así es. Así es que quiero agradecerle a usted por su tiempo, por todos sus conocimientos. El público valora mucho cada vez que usted viene a este espacio. Tenía ya casi como 2 meses que no venía, sí. pero finalmente lo logramos y lo ocupamos en un día donde se supone que usted debería estar descansando y listo para compartir con su esposa y tirar quizás unos pasitos. ¿Verdad que sí? así que se lo agradecemos enormemente. Feliz fin de semana para todos. Sí. Es valioso y es un prestigio, es un honor. Gracias. Es un agradecimiento que llevamos muy por dentro, el hecho de que usted parte de su tiempo y su conocimiento, siendo un catedrático de alto nivel, lo comparta con esta audiencia. Gracias a ti. Gracias de corazón. Compartan este contenido y suscríbanse para que pronto lleguemos al 1.000.000 de suscriptores. Su canal en YouTube, compártalo por favor para que la gente pase. Pero yo vi por ahí un canal que está subiendo contenido suyo. Pues mi esposa a veces sube cosas a nombre mío y mi hijo. Bueno. Sí. Esos son los únicos fans con los que yo cuento fieles. Eso debe ser cosa de ellos. Entonces. ¿Verdad que sí? Claro. Pues muchísimas gracias. Hasta y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.